Chicos, buenos días. Si van a hacer una pregunta, por favor, realícenla mediante su audio para que el doctor pueda escucharla. Sí, porque están cubriendo el chat. A ver, a ver. Ya. Bien, empezamos entonces. Sí. F5. ¿Están llegando todavía? 97. No, doctor, solamente se puede permitir hasta 100 participantes. Ya estamos casi en el límite. Ya. Entonces Una ya persona se está cerró. esperando, dice. Ya no puede, ya no puede Acepte ingresar. a esa persona nada más y se cierra en 100 personas porque es el límite que nos permite. Ya, ahí está en 100. Listo. Ahora sí, entonces empezamos. Sí, doctor, ya está grabando. Bien. Bueno, hoy día vamos a tratar entonces un tema muy especial que debe tener en cuenta todo el alumnado de medicina. Se trata del ciclo menstrual. Entonces, para ello, nos ayudamos primero reconociendo o conociendo, porque a lo mejor no saben bien la estructura de nuestro organismo, como no han llevado todavía anatomía, esto prácticamente se lleva en anatomía. De manera que nosotros entonces podemos primeramente ver en dónde se realiza este ciclo menstrual. Recuerden ustedes que esto es de acuerdo a un funcionamiento glandular y a un funcionamiento anatómico. El glandular representado por hormonas que van a actuar sobre ciertas estructuras del aparato genital femenino para ir progresivamente haciendo madurar un ovocito para transformarlo en una célula capaz de ser fecundada y de desarrollar un organismo nuevo, ¿no? Es así entonces que debemos de nosotros considerar los genitales femeninos primero representados por las gonadas, que en este caso serían los ovarios. Los ovarios nos permiten entonces tener allí células germinales primordiales que progresivamente se han ido transformando para finalmente formar los óvulos. Los óvulos son capaces de ser fecundados por un espermatozoide, ¿no? Y el posterior desarrollo del embrión. Importante entonces este ovario que tiene en cuenta las células germinales primordiales. Pero para que actúe estas células germinales primordiales y desarrolle un ovocito, un óvulo, debe de actuar ciertas hormonas en ciertos periodos. Allí nomás dejamos entonces la estructura del ovario. El ovario va a continuarse con la trompa de falopio. La trompa de falopio se abre a la cavidad peritoneal para captar el ovocito que es evacuado cada mes del ovario. Este ovocito, en el barrido que hace la trompa uterina, lo capta y lo ingresa para ser llevado al útero. Entonces, la función de la trompa de falopio será pues llevar el ovocito hacia el útero, desde la cavidad peritoneal. El útero es otra estructura, ¿no? La madre, matriz, como quieran llamarle. Lo importante de este órgano es su capa interna. Recuerden que el útero tiene 3 capas. El perimetrio, que es la parte más externa, el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio. El endometrio es prácticamente el epitelio, la mucosa del útero, en la cual allí es donde vamos a tener que ver el desarrollo progresivo de este endometrio, el cual se descama o se
evacúa cada mes si es que no es fecundada una mujer fértil, ¿no? Este endometrio entonces tiene dos capas, una capa proliferativa y una capa funcional. La capa proliferativa también le llaman capa basal, ¿no? Y es a partir de esa capa que desarrolla progresivamente la capa funcional. La capa funcional a su vez tiene dos partes, dos porciones, ¿no? Para que sea anidado el embrión en caso de ser fecundado este ovocito, ¿ya? Entonces, esas capas, la capa funcional son las capas compacta y esponjosa, que vamos a ver después los cambios que va a producir. Finalmente, tenemos la vagina como órgano copulador de para el funcionamiento de este órgano. ¿Qué debemos de conocer entonces en esta clase? Primero, los cambios hormonales que se producen en una mujer en la etapa fértil. Conocer los cambios anatómicos, ¿no? Básicamente en aparato genital femenino, incluido las mamas. Había olvidado que también son parte del aparato genital femenino. Y de acuerdo a ello, ver la planificación familiar, ¿no? No solamente debemos tener en cuenta que si existe la explosión demográfica, también existen parejas que no tienen o no pueden concebir, ¿no? Y no tienen, pues, descendencia. Entonces, también para eso debemos prepararnos y saber por qué y cómo debe de tratarse. Y de acuerdo a eso también la aplicación y uso de anticonceptivos. ¿Qué debemos lograr entonces en el alumno? Que se interpreten los cambios hormonales y anatómicos de acuerdo al ciclo menstrual. Lograr que el alumno desarrolle y tome decisiones en relación a la planificación familiar e interprete y tome decisiones en relación a este ciclo. ¿Qué debemos de saber entonces en una mujer? Sabemos nosotros que a partir de los 9, 10 años, ¿no? Empieza recién el desarrollo o aparece el ciclo menstrual en una mujer, de acuerdo al clima, de acuerdo a la localidad donde se encuentre, ¿no? Porque se dice que en zonas más calurosas la menstruación va a variar, ¿no? Aparece más temprano, mientras que en zonas frígidas aparece un poco más tardío. De todas maneras, como es variable esta presentación, nosotros podemos admitir que entre 9 a 11 años se puede considerar como una primera regla menstrual. La primera regla menstrual le llamamos menarquia. Menarquia. La menarquia, entonces, nos va a proporcionar datos que ya aparecen en una mujer, en una niña o adolescente capaz de ser embarazada, ¿no? Fertilizada. Bien. Los cambios anatómicos también vemos a partir de los 10, 11 años, considerado ahí el desarrollo mamario, el vello púbico, el cuerpo, la cadera sobre todo, que desarrolla más en la mujer. Y en el hombre, en el varón, a partir de los 13 años, tenemos ya el desarrollo del aparato genital femenino funcionalmente. Entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos que en las primeras eyaculaciones, muchas veces no hay espermatozoides capaces de ser fecundados. Pero a partir de los 13, 12, 13 años ya podemos pensar en que sí ya estas eyaculaciones nos pueden permitir fecundar a un embrión. Bien. Muchos conceptos se dicen de esto, de la regla. Yo creo que eso lo van a ustedes a ver en el archivo que les estoy enviando, ¿no? Muchos conceptos que actualmente no tienen pues la validez que se tendría si es que aparecieran en estos momentos.
Básicamente aquí algo importante que decía Plinio en el siglo I después de Cristo, decía, hace perder la semilla de la fertilidad. Se supone que cuando se venía la menstruación, prácticamente una mujer ya no podía salir embarazada. Esto es rescatable, ¿no? En estos casos, porque se ve que desde allí ya se pensaba en qué momento o cómo se desarrollaba cada uno de nosotros. Los otros conceptos, bueno, ya son conceptos que ya han sido pasados, ¿no? Dejo ingresar a los que están en la sala de espera. Ya. Bien. Entonces nosotros ya entrando al tema del, de la clase, debemos de saber las variaciones rítmicas mensuales que se produce a través del ciclo menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual vamos a considerarlo como con tres etapas. El primero sería netamente la menstruación, ¿no es cierto? Que dura entre 3 a 5 días, dependiendo de cada mujer. Luego viene una etapa proliferativa o etapa estrogénica, para terminar en la etapa lútea o expulsión del ovocito, para finalmente tener, ¿no? La tercera etapa, que es la etapa secretora o progestacional. Ya. Aquí en este gráfico estamos observando nosotros la variación de las hormonas, ¿no? De las hormonas, folículo estimulante o FSH, y la LH o luteinizante, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Al inicio del ciclo, nosotros, una vez que ha dejado de menstruar la mujer, el hipotálamo envía un aviso o algo para que estimule a la hipófisis, su parte anterior de la hipófisis, para que segregue folículo estimulante. ¿Qué hace la folículo estimulante? Va a producir que desarrolle el ovocito, que desarrolle el ovocito para transformarlo en un óvulo maduro. A través del tiempo, entonces, este ovocito permite, ¿no?, que vaya desarrollando y madurando el óvulo para ser fecundado. ¿Qué hace el ovocito entonces? El ovocito se ve rodeado de células que producen estrógenos. Estos estrógenos, llamados también, van a actuar sobre el endometrio que les dije antes. Los estrógenos, ¿qué van a hacer en endometrio? Como cuando se ha menstruado, el endometrio queda sin capa funcional, este estrógeno permite desarrollar la capa compacta y esponjosa. Van desarrollando progresivamente hasta que se ve que ya existe un óvulo maduro. El óvulo maduro ya no es capaz de que desarrollen más, por tanto, la elevación de estrógenos impide que se siga produciendo folículo estimulante. Si se impide que no desarrolle folículo estimulante, ya no va a haber maduración de óvulos, por tanto aparece una nueva hormona,
la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante permite que el óvulo maduro eclosione, salga, se evacúe del ovario para caer en la cavidad peritoneal. Este óvulo maduro, entonces, por acción del LH, llega a la cavidad peritoneal y en esos momentos ya es capaz de ser fecundado, ¿no? Es capaz de ser fecundado si es que hubiera relaciones sexuales en esos días. ¿Qué pasa entonces con este ovocito? El ovocito, la LH, le da vida durante 10 días. Esos 10 días permite que el ovocito o el ovocito en el ovario quede un residuo restante del óvulo maduro. Solamente sale el ovocito. Esa restante que queda en ovario se transforma en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo entonces es, digamos, prácticamente está viviendo en base a la hormona luteinizante. Pero este cuerpo lúteo va a producir progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Actúa sobre el endometrio para que siga el crecimiento de la capa funcional. Para el caso de que haya un embarazo, pueda anidarse en esta capa compacta y esponjosa. Entonces, aparte del estrógeno que había empezado a regenerar el endometrio, la progesterona hace que aumente aún más este endometrio. Como le dije, la LH actúa durante 10 días y si no hay un embarazo, ¿qué sucede? La LH deja de funcionar, deja de fluir. Y por tanto, como no tiene LH el cuerpo lúteo, se degrada, se degenera y ya no produce progesterona. Por tanto, la carencia de progesterona va a permitir que haya una nueva menstruación. ¿Ok? En el caso de que haya fecundación, la LH va a persistir y se sigue segregando LH, progesterona para mantener el cuerpo, el embrión, perdón. De manera entonces que nosotros consideramos que el ciclo menstrual es el intervalo que hay entre una menstruación y el inicio de otra menstruación. Creo que eso es básicamente el tema que teníamos que dar hoy día. Muy bien. Doctor, el tiempo restante A es ver, ahora sí, cuatro vienen minutos. preguntas. No, Ya, sí, el tiempo restante es 4 minutos. De todas formas, si se ya. acaba el tiempo, ya creé otro link para que se unan y continuemos con la clase sin problema. O ya mañana podría ser, ya mañana empezamos Ah, más temprano, mañana, pues ya con que, ya claro, no habría problema. ya, no hay problema, yo creo que podríamos estar así diariamente, yo creo que aquí ya no hay, cada vez aprendemos más y estamos en la deficiencia que podamos tener, lo vamos aprendiendo. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta ahora. Doctor, buenos días. Una consulta. Habló sobre la fase secretoria. ¿Esa es Ya, es lo mismo decir que fase luteínica? claro, pero básicamente es fase progestacional. ¿Por qué? Porque ahí actúa la progesterona. La luteínica se refiere solamente a la secreción de la hormona luteinizante, que dura pues prácticamente 10 días. Y esta última etapa generalmente dura 14 días. Y en toda esa etapa pues aparece la progestacional, ¿ya? Prógena. También se le llama secretora, ¿por qué? Porque este endometrio se vuelve muy secretor, muy
humidificado para que permita el albergue del embrión en caso de que haya un embarazo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Profesor, disculpe, antes de la etapa luteína, si se da, por ejemplo, coito, ¿hay posibilidad de que se dé un embarazo? Claro, la idea aquí era, yo también le dije dentro de los, de lo que teníamos que hacer para esta clase era ver anticonceptivos, pero el tiempo no nos permite, por eso que mañana podríamos continuar. Ahora, de aquí podemos nosotros observar que lo primero que tenemos que hacer es qué etapas son fértiles y qué etapas son no fértiles. Se supone que si no hay óvulo, no va a haber fecundación, ¿de acuerdo? En el momento que aparece el óvulo, hasta que desaparece, hasta que se muere, esa etapa es considerada como etapa de fertilización, de fecundación, ¿de acuerdo? Después que se muere el ovocito, que surge más o menos 24 horas, máximo un día, ¿no? Ya no hay ovocito, no es capaz de fecundar, por tanto, la etapa donde no se puede concebir será los primeros días de la primera etapa, ¿no? Y los últimos días de la segunda etapa, de la segunda fase, ¿no? Etapa secretora. Si una mujer es regular, o sea, tiene su periodo cada 28 días, lógicamente ya puede asegurar de que ella puede tener en el día 14 sus días más fértiles. Y de hecho, los días que no puede fecundar serían los 10 primeros días o los 10 últimos días. Eso entonces veríamos mañana. Vamos a empezar con esto. El día de mañana lo haremos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para ya terminar, Ujú. ¿las hormonas que actúan sobre el endometrio solamente serían la luteinizante y la progesterona? No, los estrógenos también. Yo le dije, cuando termina la menstruación, queda en una capa el endometrio, la capa inalterable, ¿no? Que es a partir de esa etapa donde se desarrolla la capa funcional, la capa compacta y esponjosa, pero por acción de los estrógenos. Y al final continúa también, ¿no? Continúa progresando, desarrollando esa capa endometrial con la progesterona. O sea, tanto los estrógenos como progesterona actúan sobre el endometrio para su crecimiento. La luteinizante lo único que hace es hacer eclosionar el óvulo para que salga el ovocito. ¿Alguna otra pregunta?